¿Estamos los españoles orgullosos de nuestro legado histórico? En ocasiones parece que no, que tratamos de borrar los vestigios de nuestros ancestros y no honramos adecuadamente las gestas de nuestro pasado. Hace solo unos días les hablábamos de la presentación en la Academia de Infantería de Toledo de El Milagro de Empel, lienzo de nuestro genial artista Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. El Milagro de Empel hace referencia a un hecho que tuvo lugar el 7 de diciembre de 1585 durante la Guerra de Flandes, cuando los soldados españoles rompieron el cerco holandés en la isla de Bommel. Una hazaña bélica que se logró por la intercesión de la Inmaculada Concepción. A partir de ese momento, la Virgen fue proclamada patrona de los tercios españoles en Flandes e Italia. Ese episodio, absolutamente ignorado por muchos españoles, es solo uno más de los muchos que jalonan nuestra historia, como la batalla de las Navas de Tolosa, la de Pavía, la de San Quintín, las gestas de Álvaro de Bazán, de Blas de Lezo o de Bernardo de Gálvez, las hazañas de Lepanto, de Melilla, del Camino Español y el Galeón de Manila o la aventura del Glorioso. Muchas de esas gestas, ilustradas por Augusto Ferrer Dalmau, se recogen en este libro, Cuando éramos invencibles, una obra de Jesús Ángel Rojo Pinilla que narra una historia no de leyenda negra, sino de momentos de grandeza y heroicidad. Jesús Ángel Rojo, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. La verdad es que Cuando éramos invencibles es todo un compendio de referencias de batallas en las que los españoles siempre salieron victoriosos, porque la verdad es que son muchas a lo largo de la historia. Son muchísimas batallas y es lamentable que digamos que España, que un país con una historia como la que tenemos, solo hablemos de nuestras derrotas y olvidemos nuestros grandes éxitos. Esto solo pasa en un país como este y lógicamente el libro trata de demostrar al conjunto de los españoles que somos un país del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestra historia y, por supuesto, de nuestras raíces. La primera batalla a la que hace referencia es la de las Navas de Tolosa, año 1212, momento en el que la hegemonía musulmana ya inicia su declive. En el año 2012, cuando se cumplía el 800 aniversario, el Ayuntamiento de La Carolina se quedó absolutamente solo a la hora de organizar el homenaje. Ninguna autoridad quiso estar presente. ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos del lado de nuestra historia? ¿Qué pasa? ¿Es políticamente incorrecto hablar de cuando los musulmanes empezaron a ser expulsados de España? Pues no, lógicamente las Navas de Tolosa cambia totalmente, digamos, la historia de España, cambia totalmente la Reconquista, pero también he pasado, por ejemplo, ahora en Florida, con el quinto centenario de Ponce de León, que solo fue el alcalde de su pueblo al homenaje, no fue nadie, digamos, de pues el primer ministro español, pues Mariano Rajoy o los reyes, etcétera. Y es lamentable que estemos viviendo en un país que una gran parte de la sociedad hace suya la leyenda negra. Y lo que no se dan cuenta es que la leyenda negra fue un arma de propaganda de nuestros enemigos en tiempos de guerra. Y lógicamente está basado en exageraciones, en hacer una historiografía totalmente falsa, con un fin lógico para perjudicar a nuestro país. Y lógicamente también la división de la educación, que tenga las competencias, digamos, las diferentes comunidades autónomas, que las cuales el otro día, precisamente en la presentación, estaba hablando don Carlos de Espinosa del Montero, que, por ejemplo, las cuevas de Altamira, que son las capillas Sixtinas, digamos, del arte rupestre, solo se estudian en dos comunidades autónomas, como son Cantabria y Castilla-La Mancha. En el resto de comunidades se estudian la cueva del tío Paco, la cueva del tío Pedro y, lógicamente, no hay una historia común. Y luego hay, digamos, determinadas regiones de España que directamente ya no es que no se estudie la cueva del tío Paco, se estudia el odio al resto de España. Y eso hace un daño terrible a nuestra sociedad y, lógicamente, a la historia, que encima, que no la conocemos, la están utilizando contra nosotros mismos. Bueno, afortunadamente algunos de nuestros más ilustres compatriotas sí muestran y enarbolan su orgullo de ser españoles. Es el caso del genial artista Augusto Ferrer Dalmau, que ha ilustrado con sus lienzos, este gran pintor de batallas, algunos de los hechos históricos que narras, ¿no? Exactamente. El que Ferrer Dalmau haya hecho el prólogo del libro y haya cedido sus ilustraciones para que formen parte del mismo, es, como yo digo, como el anuncio, no tiene precio, ¿no? Su obra tan espectacular
hace, bueno, sobre todo hace una reivindicación de nuestra historia con imágenes, y hace que, lógicamente, el libro tenga una obra pictórica espectacular. Hace solamente unos días en la Academia de Infantería de Toledo se presentaba una de sus obras más emblemáticas, la del Milagro de Empel, al que también haces referencia en tu compendio. Sí, y un episodio bastante desconocido por los españoles. Exactamente, cuando Dios fue español, ¿no? Y además, de hecho, nos han invitado el día 8 de diciembre, en la Brigada Paracaidista, para presentar el libro y hacer una pequeña presentación para conmemorar, digamos, la Inmaculada Concepción, que se produjo, digamos, esta batalla el 8 de diciembre, y por eso la Inmaculada Concepción es patrona de nuestro ejército de tierra. Y, pues, por ejemplo, cuando descubres esta historia del Milagro de Empel, que es totalmente desconocida, pero son miles de historias. Por ejemplo, siempre nos han contado que los ingleses nos han destrozado nuestras naves, que nuestros marinos eran un desastre. Nos han enseñado muy bien la Armada Invencible, Trafalgar, el desastre de Anual, lo que pasó en Cuba, pero, por ejemplo, no nos han enseñado lo que pasó un año después de la Armada Invencible, que en 1589 una armada inglesa aún mayor, que iba dirigida por el sanguinario pirata Drake, llegó a las costas de España con la intención de destrozar, digamos, el Imperio Español. Y ahí se da el famoso hecho de Doña María Pita, que venció a los terribles piratas ingleses, y eso es un hecho totalmente desconocido. La hecatombe de la flota inglesa frente a Cádiz es otro, o, por ejemplo, que Horatio Nelson perdió estrepitosamente frente a las costas de Tenerife. Son uno más otro, y, bueno, por ejemplo, ahora hay, digamos, héroes como Blas de Lezo, que es más conocido, pero es que hay muchísimos Blas de Lezo. Podríamos hacer 20 libros como este y no terminábamos de los héroes españoles. Y tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, que es la historia más importante de Europa. Fernando Paz, ¿por qué los españoles somos tan cainitas y autodestructivos que no valoramos nuestro propio pasado y nuestro legado histórico? Bueno, en nuestros días, más que conocer nuestra historia, realmente la pregunta es si estamos orgullosos, ¿no? Yo creo que estamos privados de nuestro pasado histórico por muchas razones. En los planes educativos se van imponiendo otro tipo de disciplinas en detrimento en general de todo lo que es fomentar el espíritu crítico, humanidades, etcétera, y por descontado el conocimiento de nuestra propia historia. En el bachillerato, por ejemplo, en segundo de bachillerato, es decir, la preparación para la universidad, la historia moderna es apenas una anécdota de un par de temas en el temario que se da muy por encima. La historia medieval prácticamente no existe, y todo lo que es el proceso de reconquista, como alguien definió, como don Juan Luis Cebrián, la insidiosa reconquista, pues eso se pasa por encima. Por supuesto, se pone el acento en los temas políticamente correctos, como las tres culturas y otra mitología, y naturalmente en el conjunto de nuestra patria, pues de lo que se trata es de evitar que se dé una historia común. Y es verdad, es así, como acaba de decir el autor. No existe una historia común, cada uno pues estudia la parte que le toca de su comunidad autónoma, porque, entre otras cosas, las competencias se han repartido entre todas las comunidades y no hay un Ministerio de Educación que imponga, por decirlo de alguna manera, un temario común, ¿no? Bueno, mira lo que pasa en mi tierra, en Cataluña, lo que les enseñan a los niños acerca de lo que fue 1714, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un caso, podemos decir, casi antes, hace unos años era un caso extremo de manipulación histórica. Hoy es un caso costumbrista, podemos decir, de manipulación histórica. Es decir, es un caso más, es un caso que ilustra, pero dentro de todo lo que está sucediendo en el conjunto de España. El título del libro, Cuando éramos invencibles, es un título que refleja perfectamente algo que los españoles ignoran absolutamente, y es que durante siglo y medio España fue, de forma continuada, España fue absolutamente invencible, desde el Gran Capitán hasta las dunas. La verdad es que ha habido algún español. Tú mismo escribiste un libro, Antes que nadie, se titulaba, en el que decías que busques el hecho histórico y busques, los españoles habían estado antes que nadie ahí, ¿no? Pues baste recordar que el Océano Pacífico, que ocupa la tercera parte de toda la superficie del globo terráqueo, fue denominado durante mucho tiempo como el lago español, porque era un lago únicamente atravesado por el galeón de Manila y por las naves españolas. La mayor parte de las islas del Océano Pacífico tienen nombres, algunos incluso los conservan, nombres dados por los españoles, que por supuesto son nombres de vírgenes y santos, como no podía ser de otra manera, habiendo sido descubiertos por los marinos españoles, que son los mejores marinos del siglo XVI, cosa que se ignora generalmente. Tenemos los casos, por supuesto, del Cano
pero tenemos el caso de gente mucho menos conocida como, por ejemplo, Menéndez de Avilés, que es un personaje extraordinario, que es un personaje que funda la primera ciudad de los Estados Unidos, que es un personaje que funda la colonia de Florida, que será tierra de promisión para los esclavos que escapaban del sometimiento a manos de los ingleses. Son episodios que desconocemos por completo, y uno que el autor también ha reseñado, e incluso quiero recordar que lo he leído en alguna entrevista, donde habla y pone especial énfasis en la contraarmada, en ese episodio de 1589, al año siguiente, efectivamente, de la Armada Invencible, que fue mucho más duro para los ingleses de lo que fue nuestra derrota a manos de los ingleses y de los elementos, y que, sin embargo, es un episodio al que se le ha puesto absoluta sordina en la historia universal, y así nos luce el pelo. La verdad, Jesús Ángel, es que Fernando ha mencionado elementos como, por ejemplo, el Galeón de Manila o el Camino Español, historias absolutamente desconocidas por los españoles, pero que marcaron toda una época, ya no solamente desde el punto de dominio militar, sino incluso de apertura de circuitos comerciales, ¿no? Yo quería decir una cosa, dijo que éramos invencibles y seguimos siendo invencibles, porque si España es el único país que intenta destruirse continuamente y sigue siendo uno de los grandes países. Entonces, el día que vayamos todos en la misma dirección, volveremos a ser invencibles. No tengas duda. Y es verdad, o sea, hechos logísticos impresionantes como el Camino Español, como el Galeón de Manila, que por cierto, estuve el otro día en el Museo Naval y me comentaban que la UNESCO lo ha declarado bien de la humanidad y no quieren contar con la presencia de España, o sea, como solo quieren contar con Filipinas y México, cuando realmente Filipinas y México eran parte del reino español. En general, digamos, el desconocimiento es brutal, digamos, de la historia, porque yo mismo, que cuando empiezo a ver, como decía Fernando, un hecho súper significativo en San Agustín de la Florida, que es la primera ciudad de los Estados Unidos, que se hizo la primera cena de acción de gracia y que 50 años antes que los anglosajones llegábamos. Y de hecho también se dominaban, digamos, las rutas marinas. Durante 80 años dominamos las rutas marinas en el mundo sin que, digamos, el resto de países supiera por dónde navegar, ¿no? Verdaderamente tenemos que empezar a mirarnos las cosas, porque nuestra historia común hace que la gente, cuando uno se siente orgulloso de sus raíces, la gente es más fuerte y es menos manipulable. Por lo tanto, tenemos que recordar nuestra historia, estar orgullosos de nuestra historia y quitarnos esos complejos estúpidos, porque yo pongo un ejemplo. Cuando uno va a hacer una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que hace? Habla bien de sí mismo, no va a decir que es un borracho o un degenerado. Pues bueno, lógicamente de nuestra historia tenemos que hablar bien. Conoce los versos de Joaquín Bartrina, y si habla mal de España, es español, ¿no, Isaac? Lamentablemente nos pasa eso, ¿eh? Yo quería decir que Jesús Ángel Rajo, que es buen amigo mío, ya le he felicitado en varias ocasiones por el magnífico libro. España es muy contradictoria. Entre otras cosas, la mentira está institucionalizada por eso que se ha llamado que se ha denominado la ley de la mentira histórica, nunca mejor dicho, que por cierto el gobierno de Mariano Rajoy no ha derogado. Y luego también hay otro contrasentido. Los mejores gobiernos, se supone, en la democracia, que eran los del señor Aznar, son los que dan las competencias educacionales a las comunidades autónomas. Con lo cual, aquí la derecha tiene mucho que ver en que esa historia no se conozca, ¿eh? Galoe. Sí, yo escribí hace 2-3 meses un tuit que decía: con algunos libros de historia que leemos, no sabemos qué pasado nos espera. Porque de verdad, o sea, vas leyendo y te van cambiando el pasado a cada rato, ¿no? Y la otra vez, por cierto, que Vox está muy preocupado de eso, de preservar, recuperar y que la educación sea única, unificada en todo el país, porque pasa lo que pasa. Al final es un desmembramiento de la identidad, de la historia, de muchas cosas. Ahora yo pregunto algo, porque cuando tú vas a Estados Unidos, tú ves que una casa, pero totalmente preservada, cuidada, los niños los llevan a los colegios allí para que lo visiten y tal, y resulta que preguntan y tiene una... No, esa casa es que tiene 250 años. Y para ellos eso es historia pura, antiquísima, y bueno, para nosotros eso es cualquier casa del centro de cualquier ciudad española. Pero, ¿qué pasa? ¿Es una mano negra, un complot, o sencillamente es que somos así? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que intervienen muchos factores. Primero, la historiografía anglosajona, dominante en el mundo, generalmente sus grandes fracasos los ha tenido con los españoles. Por lo tanto, todo lo bueno de España lo va a ocultar. Hay determinada historiografía que quiere ocultar el descubrimiento de América, que ha sido uno de los hechos más maravillosos del mundo, la unión de culturas
de razas, y ahí está el resultado. O sea, estamos hablando de que 500 millones de personas hablan el español que es la lengua materna primera en el mundo, que a nadie se lo olvide, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, en Norteamérica los indios fueron masacrados, aniquilados. Los españoles se juntaron con ellos. Hay un mestizaje, hay indios, indígenas en Sudamérica. De hecho, se hicieron leyes para proteger a los indígenas, se les consideraron súbditos de la corona. Es un hecho único, digamos, en la historia universal. Pero claro, digamos que también las grandes ideologías, las ideologías que más han asesinado, que más han matado, generalmente son las que más intentan inculcar esa historia negra, que verdaderamente no es una historia negra, sino es una historia maravillosa, que es la historia de España. Almudena. Claro, es que posiblemente el conocimiento de la historia está intrínsecamente ligado a la democracia. Si tú no enseñas a los chicos la historia de su país, en realidad lo que les estás secuestrando es de conocer el mundo en el que viven y por tanto entender también el presente y tener ningún futuro. Y yo creo que eso en España se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Yo creo que empezó con la famosa LODE, con la reforma educativa, y yo creo que no ha sido casual, ha sido perfectamente planificado, porque al final para poder hacer ingeniería social necesitas una masa borreguil que no sepa absolutamente nada. Decíais, es que hay 17 historias de España. Yo es que creo que ya no hay ni 17 historias de España, es que ya no hay historia en España. Yo por lo que veo que se enseña en la ESO a los chavales, es que es absolutamente nada. Bueno, sí, la Inquisición. Efectivamente, lo malos que eran los españoles durante la Inquisición, las tres culturas, como decía Fernando Paz, y poquito más. ¿Esto tiene remedio? Claro que tiene remedio. Si lógicamente empezamos a la gente a enseñarle una historia en positivo, una historia de la que estar orgulloso, la gente quiere estar orgulloso de su historia, no estar apenado. Entonces, una vez que la gente, digamos, empieza a conocer su historia, se va a crear, digamos, un camino hacia cambiar la situación. Pero hay una cosa muy importante. Lo más importante es que la educación sea común en toda España, que se quiten esos lugares donde se crea el odio a lo español, que es lamentable, que estamos en España. Hay un capítulo en el libro que vemos cómo Filipinas, que hace 100 años era prácticamente, bueno, era una provincia de España, cómo los norteamericanos hacen un genocidio cultural contra todo lo español, cómo eliminan en la Segunda Guerra Mundial, eliminan las zonas históricas para eliminar todo lo español. Pues algo muy parecido está pasando en algunas regiones de España. Qué desconocida en España nuestra relación con Filipinas. Hoy justamente que se cumplen 154 años del nacimiento de José Rizal. Ahora tendremos ocasión de hablar de él. Y por ejemplo, una cosa que es muy curiosa del libro, y yo creo que puede cambiar. Una cosa curiosa que nos ha pasado del libro es que de cada 2 libros que estamos vendiendo en España, 2 son en Cataluña. Y yo lo que siempre digo que los catalanes son los más españoles que hay, por una sencilla razón, porque después de 35 años inculcándole el odio a lo español desde chiquititos y que quieran seguir siendo españoles a pesar de que la administración central les tiene abandonado, eso es un ejemplo de españolidad. Y claro que hay posibilidades. La gente, en el momento que se le guíe por el camino adecuado, se acaba con esta situación que es lamentable y es triste. Juan Carlos. Lo que es evidente es que si la gente se echa a la calle bandera española en mano por ganar un campeonato de fútbol, si conociera estas gestas, evidentemente estaríamos vacunados frente a los fenómenos que se están produciendo. Yo te haría una pregunta desde tu punto de vista. ¿Tú ves reversible el fenómeno de pitar himnos, banderas españolas, etcétera? Y no hablo solo de territorios donde hay cierta prevalencia del separatismo, sino hablo de señoras que no se sientan en Andalucía o de gente que por ser de izquierdas ya rechaza la bandera española en Extremadura, en Andalucía, en Madrid. O sea, ¿eso es reversible? Claro que es reversible. Si en el momento que en un estadio, cuando pitan el himno nacional, suspenden el partido y ya no van a ver el partido y se hacen en un campo cerrado, ya verás cómo no van a volver a pitarlo. Pero claro, si es que aquí todo vale para decir que lo español es lo peor, para terminar con el sentido de España, de la hispanidad, en todos los sentidos. Y generalmente hay que luchar contra esas ideologías tan destructivas a lo largo de la historia
que son las que más daños hacen, son los nacionalismos, el comunismo, el romanticismo exagerado. Claro que es posible, pero hay que empezar desde las bases y que nuestros políticos pues verdaderamente sean valientes y no tengamos pues estas situaciones lamentables, que es que no se cumple la ley en España. Fernando. Bueno, retomando el título del libro, que cuando éramos invencibles, los españoles teníamos muy buenas razones para ser invencibles. Lo digo porque se ha popularizado una cierta imagen nihilista a través de una literatura reciente y una literatura estimable, hay que decirlo, pero una literatura un tanto nihilista y un tanto sórdida que ha querido pues restar todo sentido trascendente y todo sentido a la pelea que mantuvimos los españoles contra todo y contra todos durante tanto tiempo. Pero los españoles que peleaban, y los españoles en general, creían profundamente en todo aquello por lo que luchaban. Es decir, no luchaban a la guisa de los mercenarios, ¿no? Entonces, los españoles hemos asumido, digamos, esa leyenda negra que se nos ha impuesto, que es propaganda, por decirlo de alguna manera, del enemigo, precisamente por eso. Y esa propaganda empieza en la paz de Westfalia. Bueno, empieza antes, pero triunfa en Westfalia, en 1648, cuando nuestros enemigos se imponen definitivamente en Europa e imponen la Europa que, bueno, pues que luego vendrá en la historia y que conoceremos a partir de los siglos XVIII y XIX. Por ejemplo, en Gran Bretaña y en muchos países de Europa se enseña que América la descubrieron los ingleses y que la primera vuelta al mundo la dio Sir Francis Drake, nada menos, ¿eh? Es decir, España frente a eso, por decirlo de alguna manera, no ha hecho nada. Ya no vamos a entrar en que algunos libros de economía del siglo XVI y XVII se refieren al comercio de lana y no citan a España, lo cual es, en fin, pues no sé, es como hablar en nuestro tiempo del petróleo y no hablar de Arabia Saudí, para entendernos, ¿no? En fin, en cuanto al problema que se ha suscitado, en fin, la pregunta sobre las pitadas al himno y todas estas cosas, yo creo que se ha perdido el sentido nacional en gran parte en España de una forma artificial, sin la menor de las dudas, pero también se debe a una serie de procesos históricos. Yo me remitía antes a la identidad que existe entre España, entre lo español y la hispanidad, y el sentido último de la vida que el español siempre le ha dado a su existencia, es decir, del catolicismo. En realidad, las ideologías, al no haber sido refundada España en el siglo XIX de una forma de revolución liberal, digamos, como sí ha sucedido en otros países, no ha surgido un sentimiento nacional que haya podido ser sostenido por una clase media, por una burguesía pujante, etcétera, con lo cual no ha habido un sentido nacional de España y esas clases medias pues se han formado ya hace muy poquito tiempo, 50 años, durante la época de Franco. Por tanto, ha estado ausente ese sentido nacional. Lo que es una identificación, entiendo, de lo español con determinadas formas, en este caso con un sentido católico, religioso y culturalmente hablando, y yo entiendo que esa es la razón última por la cual tenemos una izquierda tan peculiar. Es la única izquierda europea que rechaza su pertenencia a la nación. ¿Por qué, Jesús Ángel, asumimos esa leyenda negra de España cuando otros la acuñaron, pero nosotros mismos parece que la alimentamos? Primero porque desde pequeño te educan en el derrotismo. O sea, a mí me enseñaron, lo he dicho antes, muy bien, los grandes desastres de tu nación. Yo cuando empiezo a leer el libro y ves las hazañas de Blas de Lezo, que si fuera inglés tendría 50 plazas, 50 calles y 500 películas, y aquí, sin embargo, por ejemplo, el mundo de la cultura, el mundo del cine, no hace, digamos, va a una dirección de alabar lo español, si todo lo contrario, sino de criticar las bases de nuestras raíces. Eso, digamos, genera una situación en la gente de pasar de algo que, lógicamente, que ven que es malo, continuamente te están diciendo que ir por este camino es malo, pues lo desmotiva. Pero si a la gente tú le llevas por un camino de orgullo, de saber sus raíces, de estar orgulloso de lo que ha sucedido, pues sucede, lo ha dicho él. Cuando hemos ganado el campeonato del mundo, sale todo el mundo en trompa. ¿Por qué? Porque siente orgullo de sus colores. Si no, no saldría la gente. Verdaderamente, lo que está sucediendo es que constantemente nos están machacando con una situación de penuria, de que nuestra historia es lamentable. De hecho, por ejemplo, el otro día estaban contando que hay países como donde peor se habla de España, es un país hermano, por ejemplo, como Argentina, donde a los niños desde pequeño se le inculca el odio al español, hablando de un genocidio totalmente falso. En Venezuela, que habéis de leer, y en el siguiente país donde peor se habla
de España es en la propia España, es lamentable. Isaac. Bueno, yo solo quería decir que esto también es fruto, Fernando, de la España del consenso del 78, el acuerdo al que se llega, y luego también cuando España gana el Mundial en 2010, determinados locutores de la cadena SER decían, ahora la bandera ya sí es de todos. Por favor. Ahora ya está justificado sacar la bandera porque antes no, pero ahora sí el de todos, la roja es de todos, que no me más horrible, por cierto, esto de llamar a la selección nacional la roja. Desde luego. No sin mala No, es que todo esto forma parte de un todo, Eso es casualidad. Todo esto forma parte de un todo, Es verdad, Javier, pero antes de que los comentaristas de la 4 dijeran esas cosas, lo que todos estábamos de acuerdo, nosotros tuvimos un presidente del Consejo de Ministros, se llamaba Cánovas del Castillo, que dijo, por cierto, muy reivindicado por la derecha española frente a otras cosas mucho más reivindicables, sin ir más lejos, Antonio Maura, que es coetáneo suyo, y sin embargo prefieren a Cánovas del Castillo, que es un personaje que dijo, es español el que no puede ser otra cosa. Es decir, es difícil que la conciencia nacional llegue a tocar más bajo que el hecho de que un presidente del Consejo de Ministros diga una cosa como aquella. Sí, pero ya habíamos lavado esa imagen quizás, y es en el consenso del 78 cuando se decide hacer dejar de funciones y renunciamos incluso a nuestra simbología pues para contentar a esa izquierda que venía del Frente Popular. Pues lamentablemente es lo que estamos viviendo, esa falta de orgullo hacia las gestas de nuestro glorioso pasado. Afortunadamente, de vez en cuando libros como este, Cuando éramos invencibles, de Jesús Ángel Rojo, nos recuerda realmente nuestro pasado. Es toda una joya ilustrada por el magnífico pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau. Jesús Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en El Gato. Claro que sí. Bueno, mañana vamos a presentar el libro en Serrano 80, la librería Troa. Vamos a hacer una presentación y firmas. Y también vamos a presentarlo el miércoles en Santander, en la calle Burgos, 5 a las 19:30 horas. También seguramente que haya una presentación futura en Miami, porque nos han pedido los cubanos de origen español presentarlo allí. Un libro que realmente vale la pena. Cuando éramos invencibles, y según el autor, podemos seguir siéndolo. Jesús Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado.